Unidad número 6, juventud. El concepto de juventud es un término que deriva del vocablo latino juventus. Permite identificar al periodo que se ubica entre la infancia y la adultez. La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la juventud como la etapa que comienza aproximadamente a los 15 años y se prolonga hasta los 25, aunque no existen límites precisos al respecto. Jóvenes del mundo. En estas imágenes podemos ver la belleza de la juventud. La belleza de la juventud del mundo, de las distintas culturas. Llegamos a la belleza de Paraguay. Juventud es la etapa comprendida entre los 15 y 25 años aproximadamente. Presenta el gran desafío de crear un proyecto de vida personal y comunitaria. En esta etapa del ciclo vital de la vida se cuestiona todo. Se posee un espíritu de riesgo, de valentía y la enorme capacidad creativa para responder a los cambios y exigencias que se les presenta en la vida en el mundo. Los jóvenes del Paraguay, sus principales características son personas solidarias, participativas, creativas, quieren salir adelante. Existen marcadas diferencias entre jóvenes de sectores urbanos con jóvenes de sectores rurales. En el año 2015 se llevó a cabo en el Paraguay una investigación sobre juventud. Esta investigación arrojó varios resultados, entre ellos en el aspecto o área de educación, acceso a la educación. Los datos muestran una alta tasa de escolarización en el grupo comprendido entre los 6 y los 14 años. Mientras que los chicos de entre 15 y 17 años que deberían estar cursando la escolar básica y la educación media, la escolarización cae por debajo. El 55.6% de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años no asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza, lo que implica que más de 1 millón de adolescentes y jóvenes se halla fuera del sistema educativo, con los riesgos que esto conlleva. A medida que aumenta la edad, se reduce significativamente el acceso a la educación. Las diferencias de asistencia en el grupo de 15 a 29 años también son muy marcadas entre lo que es el sector rural y el sector urbano. La generación Z, llamada así a los jóvenes de nuestro tiempo. Este libro, Generación Z, fue escrito por Nuria Vilanova y la participación de Iñaki Ortega. En este libro se detallan algunas características de la generación Z, que son nuestros jóvenes. En el prólogo del libro nos habla de esta manera. Las generaciones de ayer, de hoy y de mañana tenemos algo que es común a todas: la juventud. Esa juventud inconformista y transformadora, luchadora e idealista, con la única diferencia que cada generación nació en momentos históricos, económicos y sociales diferentes.
a la vez que siempre esta juventud se enfrenta a una sociedad que demanda de ella su fuerza y su creatividad. Algunas características y curiosidades de la generación Z. La generación Z son aquellos nacidos entre los años 1994 al 2010 aproximadamente. Se abre camino y tiene reglas muy distintas a sus predecesores. Esta nueva generación, nacida en pleno auge de las redes sociales, iría desde los preadolescentes hasta los jóvenes con un poco más de 20 años que ya están comenzando a entrar en el mercado laboral. Son los verdaderos nativos digitales. No conciben un mundo sin wifi y redes sociales. Estos recursos son tan habituales como tomar agua todas las mañanas. Pueden usar varios dispositivos a la vez y son muy dependientes de la tecnología. Están habituados a hacer múltiples tareas y procesar al mismo tiempo varias fuentes de información. Buscan trabajos con flexibilidad de horarios y desde la casa. Prefieren carreras de ciencias y tecnologías, ciencias, ingeniería o matemáticas. Les gustan los ambientes de trabajos creativos. Como cualidades negativas podemos resaltar su impaciencia y su déficit de atención. 8 segundos de atención frente a los 12 segundos de atención de aquellos llamados millennials. Tienen su propio vocabulario, como crush, palabra para describir cuando tienes un flechazo, o stalkear, que es la palabra que define espiar a través de las redes sociales la vida de las personas.